Buenas noches, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández para continuar viendo el ciclo de partidas de ajedrez del genial José Raúl Capablanca, gran maestro de ajedrez, nacido el 19 de noviembre de 1888 en la ciudad de La Habana, en Cuba, y falleciendo un 8 de marzo de 1942 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Fue el primer campeón mundial de ajedrez de habla hispana que ha habido, de 1921 a 1927. Veremos ahora una hermosa partida jugada por Capablanca a la edad de 22 años contra Illa, fuerte maestro argentino de nacionalidad norteamericana y posteriormente nacionalizado argentino, radicado en Buenos Aires. Illa con 30 años. Esta partida fue jugada el 9 de junio de 1911 y corresponde a un peón dama. Capablanca inicia el juego con D4, su rival responde D5, E3, caballo F6, caballo D2, E6, alfil D6, C5, C3, dando inicio a lo que se conoce con el famoso muro de piedra o Stonewall. Caballo C6, F4, y ahí está el famoso muro de piedra, muy utilizado en esa época. Alfil D6, caballo H3, una forma singular de jugar la apertura por parte de Capablanca. Enroque, ambos rivales protegen a sus reyes. Caballo E7, rey H1, alfil D7, caballo F3, alfil C3, C6, caballo E5 provocando el bloqueo en la casilla E5, dama E8 y A4. Buena jugada. El negro intenta oponerse al avance de peones de las blancas en el ala de dama. Veremos que si las negras hubiesen jugado caballo E4, se hubiesen encontrado con D por C5, alfil por C5, B4, alfil B6, B5, alfil D7, y después de alfil por E4, D por E4, dama por D7, las blancas hubiesen ganado una figura. Por lo tanto, después de A4, las negras juegan A6, B3, B5, y son las negras las que inician el contraataque en el ala de dama. A por B, torre por A8, dama por A8, D por C5, alfil por C5, dama E2, B4, iniciando la contrademostración en el ala de dama, ya que las blancas todavía no inician su ataque en el flanco de rey. C por B4, alfil por B4, alfil B2, y ahora correcto hubiese sido caballo E4 frenando la próxima jugada de las blancas. Jugaron dama D8, que es un tanto pasiva, ya que permite ahora caballo G5. También estaba la posibilidad de caballo por C6, seguido de dama C2 con un interesante juego. Pero jugaron caballo G5, alfil A8, caballo G4, y tenemos que si las negras juegan caballo E4, vendría alfil por E4, D por E4, alfil por G7, rey por G7, dama B2 con un ataque muy intenso. Así que a caballo G4, las negras hacen caballo G6, alfil por F6, G por F6, caballo H6 jaque, rey G7 y caballo
H por F7. Buena jugada. Dama E8. Las negras no pueden jugar torre por F7 debido a caballo por E6 ganando la dama. Por lo tanto, dama E8, dama H5, F por G5, dama H6 jaque, rey G8. Si rey por F7, vendría dama por H7, rey F6, alfil por G6, y si dama por G6, vendría F por G5, rey E5, dama C7 jaque, rey E4, torre por F8, con grandes amenazas, ya que si el negro acá captura alfil por F8, vendría dama C2, ganando la dama que está en G6. Una línea muy interesante. Por lo tanto, después de alfil por G6, en la variación, en vez de dama por G6, las negras podrían haber jugado torre H8 y se hubiesen encontrado con F por G5 jaque, rey por G5, H4, rey G4, alfil H5 jaque, rey por H4, torre F4, rey G5, dama torre G4 jaque, rey F6, dama G7 en rey de mate. Todas estas líneas proporcionadas al término de la partida por el genial cubano José Raúl Capablanca. Entonces tenemos rey G8, caballo G5, dama E7, alfil por G6, H por dama por G6, y abandonaron las negras debido a la siguiente continuación: dama G7, dama por dama, rey por caballo por E6, rey F7, caballo por F8, con un mate, digamos, con una ventaja ganadora por la cantidad de peones pasados, y la torre mucho más activa que las dos piezas menores negras. Una hermosa partida donde nos muestra a Capablanca con una capacidad táctica extraordinaria, pero indudablemente ligado directamente a ese gran olfato posicional que tenía para saber jugar debidamente las posiciones estratégicas, pero en su concepto siempre desarrollo primero, protección del rey y a continuación generación de debilidades y ataque sobre dichas debilidades. Bien, esa ha sido la lección de esta noche en estas famosas partidas de José Raúl Capablanca, continuando con su ciclo de partidas durante el mes de octubre. Muchas gracias, buenas noches.